a tener a Miguel Espaillat. Miguel Espaillat es una persona que nosotros teníamos mucho tratando de traerlo al programa. Estamos hablando los moños casi para traerlo, porque es una persona con mucha experiencia, abogado, ingeniero agrónomo, pero yo le digo también politólogo. Él dice que no, pero es parte de lo que él hace. Es una persona que escribe, ha escrito varios libros y todos los días tiene un artículo diferente en el periódico y tiene una opinión, una persona bien instruida que está dedicada al trabajo profesional, a la escritura. Miguel, ¿cómo está usted? Muy bien. Esta noche vamos a conversar sobre la situación política de República Dominicana y en cierta manera él ha estado muy vinculado al PRD, pero yo quiero que hablemos qué es lo que está pasando en República Dominicana hacia ese 2016 que viene, qué es lo que le espera a los dominicanos, Miguel. Primeramente, permítanme aclarar algo. Como tú bien dices que estoy ligado al PRD, pero ahora hay que explicar a qué PRD. Sí, porque la cosa está difícil. Porque tenemos un PRD mayoritario donde están los líderes Hipólito Mejía y Luis Abinader. Con el PRD de Miguel no tengo nada que ver. Me preguntas que, por favor, me repite la pregunta. Sí, decía que, y quizás sería bueno que aclarara un poquito más ahí, porque puede ser que la gente no entienda esa expresión que usted dice. Hay dos PRD. Hay un PRD oficial y hay un PRD que no tiene nombre, pero no tiene oficialmente el nombre del PRD. Sí, lo que pasa es que por todas las razones que la gente domina, hemos tenido los PRDistas que no estamos con Miguel, dado que él ha secuestrado el partido, y millones nos hemos quedado sin partido y en la calle, hemos tenido que formar un nuevo partido. Es como si un ciclón se hubiese llevado nuestra casa, nuestro techo, nuestro hogar, y estando nuestra familia en la calle, la única opción que hay es construir una nueva casa. Eso es lo que hemos hecho con el PRD mayoritario para albergar los millones de PRDistas que se han quedado sin partido. Sí, entonces yo le decía, ¿cuál es la situación política del país para ese 2016 que se aproxima? Que ya todo el mundo, ya oigo por ahí, todo el mundo tratando de hablar de reelección, otro de que formar organizaciones para apoyar el partido. ¿Qué es lo que está pasando en República Dominicana? La situación política de la República Dominicana es muy compleja y a la vez no tan compleja, y me explico. Es compleja porque los problemas de la República Dominicana son muy difíciles de resolver, extremadamente difíciles, sobre todo porque no hay voluntad política y porque los líderes políticos a los cuales estaría a cargo la solución de los problemas del país no están en eso. El país tiene una crisis de valores ciudadanos en las bases y de valores en lo que dirigen el país, pero en lo que son dirigentes, tanto en el sector oficial como en la oposición. Me explico. Tenemos a Danilo de presidente. Ya hay aprestos reeleccionistas para que Danilo se reelija como presidente. En eso no hay nada nuevo, es más de lo mismo. Es el problema que experimentamos desde la fundación de la República, con Santana, con Báez, con Lilis, con Horacio Vázquez, con Trujillo, con Balaguer. Jorge Blanco y Guzmán no llegaron a reelegirse, pero hicieron intentos. Hipólito no llegó a reelegirse, pero hicieron intentos. El Leonel se reeligió y todavía quiere volver. Entonces, en esa situación de la reelección tenemos un problema cíclico, tal como lo plantea en uno de sus artículos en estos días Andrés L. Mateo.
Entonces, bajo ese modelo que nosotros tenemos de modificar la Constitución de la República cada vez que a alguien le da la gana para reelegirse, con ese modelo nosotros no vamos a llegar a ningún lado, porque siempre es más de lo mismo. En cuanto a la situación que estamos confrontando con el nuevo partido mayoritario, parece ser, y como dicen, Dios quiera que no sea así, que estamos reeditando. El partido todavía no tiene lo que se llama la personería jurídica, y ya estamos acusando los mismos vicios que tenía el PRD antiguo, donde se asoma una división, donde se ve una división por la cuestión de quién será el próximo candidato. Entonces, bajo esas, presentándote esa panorámica, la situación que se espera para el 2016 es que tú no le ves la luz al final del túnel, de que no hay un plan bien orquestado para enfrentar los problemas que tiene la República Dominicana en todos los niveles, en educación, en salud, en transporte, en electricidad, en la delincuencia, en impunidad. Tú realmente no se lo ves. Es desalentador, pero esa es la realidad. O sea, el país nuestro está carcomido por un gusano de la división permanentemente. Eso es algo como que ya lo han inyectado en la sangre de nosotros. Nosotros no éramos así. Nosotros lo han inyectado en la sangre. Un gusano que también es ambicioso y angurrioso. Es un gusano canceroso, terrible. Y no me diga que no éramos así, porque acuérdate que te estoy diciendo que eso comenzó con la fundación misma de la República. Acuérdate que Santana no aceptó aquella primera constitución y hubo que modificársela para darle a él poderes especiales. Y después, ¿qué fue el gobierno de Báez? 6 veces presidente de la República. Después vino Lili, después Horacio Vázquez, Mon Cáceres, o sea, todos. El gran problema que históricamente nosotros hemos tenido es que todos los presidentes o los poderes que lo apoyan quieren quedarse en el gobierno ejerciendo el poder, pero para beneficio propio, olvidándose del pueblo. Yo tengo entendido que la gente ve en este señor que está gobernando ahora más seriedad que casi todos los gobiernos que han pasado. ¿Qué usted opina sobre eso? Bueno, fíjate, hace una semana que el presidente Danilo tuvo un encuentro con los periodistas en el Palacio Nacional. Sí. Y una de las preguntas que le hicieron fue respecto a la delincuencia. Sí. Y sucede que el señor presidente dice que en su gobierno no se ha dado ningún tipo de corrupción. Wow. Pero sucede que desde hace 4 semanas, la prensa nacional está denunciando un robo tremendo, una corrupción tremenda en el Banco Nacional de la Vivienda, en el INDRI y en el Ministerio de la Juventud. Pero cuando ya se habla de corrupción, se hablan de 500 millones, de 600 millones. Sí, son una pajita más o menos. Sí, yo veo que en este país cuando se habla de corrupción, un senador le aceptó $10,000, $30,000, un reloj, pero la corrupción en República Dominicana, que es un país pobre, fíjate, Félix Bautista, 15,000 millones, los de Leonel es incalculable, y la de todos esos funcionarios PLDistas que en tiempos pasados eran muy pobres, todos tienen fortuna de 5,000 millones, de casas en la montaña, de casas en Miami, tienen hasta en París, tienen penthouse, y aviones, helicópteros privados, es una cosa terrible.
Sí. Entonces, cuando al presidente se le abordó de la corrupción, él no sabía que esa corrupción que esos robos que se habían denunciado en toda la prensa, existían. ¿Y dónde está él? Él ignoró eso, él no sabía. Él no está viviendo en República Dominicana y se está dando cuenta. Pero figúrate tú, en el Banco Nacional de la Vivienda se habla de Quique Antú. Quique Antú hizo unas negociaciones para quedarse con 28 millones del Banco Nacional. No pudo, pero se quedó con 14. No pudo con los 28, pero se quedó con más de 14. Pero también a un hermano de él se le prestó 96 millones. Como si el Banco Nacional de la Vivienda fuera un banco de préstamo. Es una corrupción tremenda. Claro. El señor presidente no sabía de eso, pero ¿qué pasa? Quique Antún es compadre de Danilo Medina. Y vamos a seguir con esa política que fulano no, porque es mi amigo y mi compañero. Y ahora que la restauración, no vimos ningún cambio, todo ha quedado... Bueno, entonces figúrate tú, Danilo... Los ministros no han cambiado, no han cambiado los ministros, se ha quedado como el ministro de Leonel. No, y él prometió que todo ministro de él, que por el rumor público sea conocido como corrupto, por el simple rumor público, él lo iba a destituir. Ahora dice en esa entrevista con los periodistas, en ese encuentro con los periodistas, que él no puede destituir a una persona porque otro diga, porque otro le da la gana. Y esos funcionarios, sabiendo él que son unos corruptos, y que todas las reformas fiscales que él ha tenido que hacer para que el Estado tenga dinero con qué hacer sus operaciones, todo ese dinero de déficit está en los bolsillos de esos funcionarios. Sin embargo, siguen ahí y después de 2 años siguen en su puesto sin ninguna justificación. Porque yo te podría preguntar, ¿y qué podría pasar a un gobierno, específicamente al de Danilo, si él destituyera, por ejemplo, a Euclides Gutiérrez? ¿Le van a dar un golpe de Estado? ¿Tiene Euclides tanta fuerza en ese país por el cual no se le pueda destituir de las funciones que tiene? Porque no es solamente Euclides, o sea, Euclides, ellos hicieron un engranaje, usted sabe qué fue lo que pasó. Pero yo te pongo un ejemplo sencillo para que sea extensivo a los demás. ¿Cuál es la razón que tiene el presidente de la República para no destituir a Euclides Gutiérrez? El compromiso que tiene y el amarre que hizo Leonel antes de salir. Fíjate que cuando se habló de la destitución, del clamor de destituir a Vincho Castillo, él dijo, pero la gente quiere sangre. Fíjate, hay un miedo, un temor. Y parece que las cosas van a seguir así. Los sectores progresistas del país, ¿cuál opinión usted tiene con relación a eso? ¿Hay sectores que pueden llegar a tener vocación de poder o llegar a una posición de poder? Mira, los sectores progresistas del país están amarrados por la misma situación que creó Leonel. Están impedidos, porque Leonel hizo todos los amarres, es dueño de la justicia, de los estamentos militares, son leales a él funcionarios de Danilo, pero leales a Leonel, que tienen millones y millones de pesos. Diputados y senadores también leales. Entonces, Leonel ha hecho un secuestro de la democracia, ha destruido el sistema de partido que hace operable una democracia. Sí. En esa situación, los partidos progresistas, digamos, yo diría Guillermo Moreno, sí, un Fidel Santana, y a lo mejor el partido mayoritario, liderado por Luis Abinader, porque ya Hipólito agotó su tiempo, se le dio su tiempo y no hizo nada por el país, entonces ya su tiempo pasó. Sí. Y
veo que si no hay una convergencia de partido como se ha planteado, pero muy sólida, sería imposible desplazar al PLD del poder. Y esa convergencia la veo algo difícil, porque fíjate, en el mismo Partido Revolucionario Mayoritario ya tenemos el problema de una división que espero que se solucione. Sí. Pero cuando Guillermo Moreno plantea hacer un tercer polo, él sabe, él está consciente que no va a ganar una presidencia de la República. Entonces, un tercer polo lo que vendría es a fortalecer el PLD, porque posibles votos que podrían ser en convergencia, si Guillermo se va con un tercer polo, entonces debilita la convergencia y fortalece al PLD. Yo espero que ellos tomen en cuenta eso para que en consecuencia puedan actuar para frenar que el PLD se quede en el poder, que ahora es el paso prioritario que debemos de hacer. Aunque el mismo Guillermo Moreno dice que no debemos de llegar al poder por llegar al poder. Bueno, pero yo le planteo a él que no lleguemos al poder por llegar al poder, sino que lleguemos con un programa de gobierno y que se ponga en ejecución. ¿Pero hay algún tipo de negociación alrededor de estos grupos? ¿Se están dando algún tipo de una convergencia? ¿Se están dando los pasos para hacer algún tipo de trabajo a nivel de convergencia o qué exactamente se está haciendo? Sí, se están dando los pasos y son pasos públicos porque salen en la prensa. Sí. Ahora, lo que yo no quiero es que sean pasos en falso y que se hagan negociaciones realistas. Yo he explicado en muchos de mis artículos que cuando yo era joven, digamos cuando tenía mis 20 años, yo pensaba que la revolución estaba a la vuelta de la esquina. Los años me han pasado y me he dado cuenta que no es así. O sea, los líderes políticos progresistas del país deben darse cuenta de que subir la escalera de la democracia lo debemos hacer por peldaños, poquito a poco. Y que si podemos desplazar el PLD, es un peldaño. Pero que en ese gobierno que se desplace el PLD hayan funcionarios honestos y que comencemos a poner la casa en orden, es otro peldaño. Porque si alguien viene a querer hacer las cosas de un solo paso, eso no se va a poder. Pienso que mucha gente ya en el PRD perdió la confianza, porque el PRD... ¿Cuál de los PRD? Bueno, el PRD perdió la confianza porque realmente... Específicame. Realmente, para mí, yo pienso que Miguel no ha sido una pieza representativa del PRD. No sé si estoy equivocado. Bueno, déjame decirte, el PRD que tú me hablas, que es el PRD de Miguel, mira, hay ya poco que hablar. Sí. Y es penoso hasta gastar el tiempo hablando de Miguel porque la población está muy instruida sobre ese caso. No hay credibilidad en ese señor. Sí. Ese señor no puede salir con el discurso, o no se le cree el discurso que él dice que va a llegar al gobierno para hacer los cambios que la población dominicana del país necesita. Eso no es verdad. No es verdad porque él no tiene esa vocación política, ni esa formación política, ni esos criterios, ni mucho menos lo que son su equipo. Y para tú hacer la revolución necesitas de revolucionarios. Los revolucionarios son gente honradas, son gente decente, con vocación para su pueblo. Y ellos ninguno tienen esas características. Déjeme coger esta llamada, Daniel. A lo mejor quieren hacerle alguna pregunta. Buenas noches, información a desnudo. ¿Quién nos llama? Sí, buenas noches, María Luisa. Buenas noches, el caballero que está exponiendo. Sí, yo tengo una inquietud doble que no pude entender claro, a ver si él me la clarifica. Hace un momento, cuando tú le dijiste que si había nacido un gusano
división en el país. Él dice que eso es viejo y mencionó a los expresidentes, empezando por Báez, Lili y así sucesivamente, pero él en el momento que tú le estás hablando de división, él habla de reelección, o sea, sí, que como que no entendí bien ese punto, que me aclarezca un poquito más. Y el otro punto fue que él dice que Salvador y Guzmán no hicieron la reelección, pero que hicieron intento, y que Hipólito también hizo intento. Entonces debemos esclarecer eso, porque Hipólito sí fue a la reelección, no ganó. En tanto que Salvador y don Antonio no fueron a reelección. Entonces cuando él dice que los tres hicieron intento, pues uno interpreta que los tres forzaron y fueron a la reelección como Hipólito. O sea, que me aclare ese puntico. Y para concluir, el caso de este señor, de Guillermo Moreno, cuando él habla del tercer polo, ¿no estaría Guillermo Moreno creando ese tercer polo específicamente para restarle voto a los otros, como él dice, para que gane el PLD? ¿No sería ese el juego de ese señor? Porque podemos recordar, y él tiene más datos que lo que yo puedo saber, que creo que la señora de él o era familiada o trabajaba en el gobierno de Leonel, o hay una relación por ahí, independientemente a de que él le renunciara a Leonel. O sea, voy a escuchar por la radio. Espero gracias. Déjeme coger esta otra llamada. Buenas noches, información al desnudo. Sí, parece que se cayó. Bueno, él tiene 3 preguntas. Bueno, fíjate, cuando yo hablo de la reelección, la reelección es un fenómeno que trae división. Ese es el enfoque. Oh, okay. Porque unos quieren y otros no quieren. El caso más claro se vio cuando Hipólito fue derrotado en su intento reeleccionista. ¿Y por qué yo digo intento? Porque él no se religió. Él hizo el intento. Pero también Guzmán y Jorge Blanco hicieron el intento, no al nivel que lo hizo Hipólito, pero hicieron el intento. Y entonces, en todos esos casos, ese intento de reelección lo que traían eran la división del partido. Sí, él hablaba de que si... Y en el caso de lo que él plantea de Guillermo Moreno, yo no pienso como él, yo no veo a Guillermo Moreno en ese papel que él describe. Guillermo Moreno es una persona muy honesta, y si en dado caso lo hace, yo le estoy aclarando las consecuencias de eso, de que ese tercer polo puede beneficiar a Leonel matemáticamente. Fue el caso cuando se dieron las elecciones en Chile, de que la izquierda no apoyó al candidato progresista en ese entonces, y la izquierda con un 20% se quedó con su 20% y se coló Piñeira. ¿Recuerda? Sí. ¿Por qué se coló Piñeira? Entonces se da el caso de que ellos comprendieron eso, y cuando la Michelet volvió, entonces ya habían asimilado la experiencia, y para Michelet de nuevo. Buenas noches, déjame una llamada, déjenme tomar esta llamada. Buenas noches, información desnudo, ¿quién nos llama? Buenas tardes, buenas noches, le habla Ramón. Sí, dígame, Ramón. Quiero decirle que en realidad nosotros no podemos hablar con tanto poderío como analistas políticos, porque en realidad en la política todo puede suceder. El pueblo dominicano no puede estar dormido ni avariado como recinto de problemas que nada más queremos recibir y rebosar, y no tener reclamo a nuestra posibilidad de dónde vamos. Yo quiero decirle a ese señor, de mucho respeto de ti, que nuestro problema viene de Centroamérica. Latinoamérica viene cortado por el mismo problema de organizaciones simplemente distribuida con un solo lanzamiento de hacer un gobierno partidario, por la simple razón de que se gobierna sin oposición, porque esa es la manera que cuando se crea la manera que se está gobernando en República Dominicana viene de Centroamérica y sin ningún
un motivo para criticar el gobierno de ahora que tiene el derecho a gobernar. Lo que se crea es una dictadura constitucional y eso viene heredado. Y nosotros queremos hablar de democracia cuando en realidad el nacimiento y la fundación de la democracia se burla de lo que está pasando en Latinoamérica porque ellos mismos lo patrocinan con estos delincuentes. Está bien, Ramón. Bueno. Ustedes oyeron a Ramón ahí hablando, haciendo un comentario, no fue una pregunta que hizo. Pero... fíjate que te quería traer a colación otro ejemplo, que fue la elección de Colombia con Santos. Sí, yo pensé esto. En una primera vuelta no ganó, pero en una segunda, la izquierda, que tenía un 15%, lo apoyó pensando que era mejor Santos que Uribe, que la gente de Uribe, ¿verdad? Y también estando de acuerdo conmigo de que la escalera hay que subirla por peldaños. Entonces, Miguel, vamos a terminar aquí. Yo quiero que usted nos dé, porque lo que usted nos presenta en cierta manera un poco difícil de ver en cuanto al problema que tenemos en República Dominicana, de funcionarios que están haciéndose de dinero, del ilícito, del problema de la corrupción, de la falta de todo, y que no hay una alternativa viable así, en términos de ver en 2016, porque lo que usted plantea, lo que usted plantea del PRD y de la posibilidad de fortalecerse como grupo y de que Abinader podía llegar al poder, pero al mismo tiempo habla de que los grupos progresistas tampoco están cohesionados en sí y por lo tal no están en la perspectiva de poder. Es un poco gris la situación que nos presentan, pero déjenme tomar esta llamada y luego entonces vamos a escuchar su opinión final con relación a eso. Buenas noches, información al desnudo. Buenas noches, yo soy aquí Leo Reyes. Sí. A preguntar, ¿por qué que le aceptan a Leonel que se elija? ¿Por qué el tipo salió del poder y estaba a elegir? Porque entonces, ¿por qué no puede elegirse el presidente que está entonces ahora? Porque y Leonel sale y otra vez vuelve, ¿cómo es eso? Bueno, eso fíjate, sí, es un problema de la... Bueno, explíquelo usted. No hemos dicho que no pueda reelegirse. Pero tiene que cambiar la Constitución, pero la Constitución no lo permite. Pero ¿qué pasa? Lo que estamos hablando son los vicios en que incurre nuestro país o los países con esto de reelección. En primer lugar, cogemos la Constitución de relajo, porque ahora hay que coge el relajo de cambiar la Constitución. Y eso, fíjate, en el PLD no va a traer una división, porque el PLD tiene una clientela que de una u otra forma vive de un sueldo del Estado, o de una botella del Estado, o de un bono gas, o ellos tienen una clientela que se paga con fondos del Estado. Que dicho sea de paso, se sacrifica el país porque nosotros tenemos una economía que se está desarrollando en base a préstamos. Y cuando hablan del crecimiento económico del país, eso es una burla, porque ninguna economía puede crecer en base a préstamos, endeudándose. Fíjate que nosotros tenemos que coger el 50% de nuestro PBI solamente para pagar los intereses de la deuda y sin darle un solo peso a la amortización. Esos 30.000 y pico de millones de dólares están ahí y cogemos el 50% del PBI tan solo para pagar los intereses de esos 30.000 y pico de millones. Pero con la agravante, con la desgracia de que todos los meses estamos cogiendo millones, más millones, endeudándonos más para pagar los intereses de esa deuda. Oye bien, para pagar los intereses de esa deuda. Sí. Entonces, bajo esas condiciones, ¿qué decían? Sí. Bajo esas condiciones no hay una posibilidad de desarrollo. No hay posibilidad de desarrollo. Y la reelección de Danilo, como dije, viene a ser una revisión
lo mismo que ha pasado desde 1844 con todos los presidentes que se han reelegido. Sí. Entonces, Danilo vino con un lema de que hacerlo diferente. Si él está en aspectos reeleccionistas, entonces viene con lo mismo. Bueno, Miguel, bueno, pues muchísimas gracias por el tiempo y vamos a seguir conversando porque ya hay que comenzar a calentar los motores y ver lo que está pasando en el panorama político, porque en 2016 estamos esperando esa elección. O sea que, nada, muchísimas gracias y aquí estamos a la orden. Gracias por la invitación y permitirme hacer contacto con mi pueblo. Sí.